Durante muchos años me creí ese mito y me lo repetí incontables veces de que el amor de una madre todo lo puede. Que mientras yo amara con la misma intensidad, eventualmente mi verdad tendría el peso suficiente para que mis hijos se dieran cuenta de la maravillosa mujer que soy, de la maravillosa madre que puedo llegar a ser para ellos. Pero perdí de vista que la violencia vicaria tiene otras reglas de operación. Y esas reglas de operación no son desde el amor, son desde la destrucción, desde el odio, desde las ganas de hacer daño. Soy Leti, legalmente humana, y en este video les voy a comentar cuál es mi historia con respecto al rechazo y lo que me ha costado admitir que mis hijos me rechacen, que no quieran estar cerca de mí, que me repudien. Es más, ya me convirtieron en un fantasma. Sigo eh, respirando, pero soy un fantasma para ellos. Pero esta historia no salió de la nada. Eventualmente, como todas las historias, tiene un inicio y ese inicio tiene nombre y ese nombre es el del papá. Rubén se llamaba. Ese hombre que yo elegí como padre de mis hijos y que pensé que era una buena opción. Un hombre maduro, responsable. Pero no fue así. ¿Qué pasó por su mente? ¿En qué momento esa parte de la ilusión de tener una familia se convirtió en odio? Honestamente, yo no quiero analizar desde dónde viene o desde dónde nació su odio hacia mí, sus ganas de hacerme daño. Creo que mi lucha ha sido diferente. Mi lucha ha sido de sobrevivir, de entender lo que está pasando conmigo, para mí, para mis adentros, tratar de sanarme yo, entender qué pasaba por la mente de un delincuente. La verdad es que, pues sí, me da un poco de flojera. ¿Me hizo daño? Sí, sí me hizo. Es la persona que más daño me ha hecho en la vida, gratuito, porque fue gratuito. O sea, ni siquiera, o sea, no hay un solo argumento para que él hiciera ese tipo de violencia vicaria en mi contra, así de la nada, así, ya, de un día para otro, empezó a odiarme y empezó a hacerme daño. Yo no vi esas banderas rojas, pero las hubo. Y con esa parte de que yo amaba y yo quería y yo tenía una bonita familia y la estaba formando, pues yo me cegué. No creía que ese hombre fuera tan malo. Pero cuando finalmente mis hijos ya estaban viviendo con él, hubo un día en específico, un día en el que yo quise hablar con ellos, porque vivíamos en ciudades diferentes. Entonces, mi único medio de comunicación era por teléfono. En una época donde el teléfono era carísimo y de todas maneras, pues yo juntaba mis dineros y entonces a marcar, a marcar, a marcar. Y siempre, ese día en específico, hubo un montón de pretextos para no pasármelos. Que si no habían llegado a la escuela, que si habían salido a comer con su abuela, que si habían ido a comprar cosas a la papelería, que si, pa. Hasta que finalmente en la noche mi hijo me regresa la llamada y
ahí es donde yo me doy cuenta de que las cosas se rompieron, de que el sentimiento que tenía hacia mí o el cariño que tenía hacia mí se había roto. Lo primero que me dijo fue: ¿cuál es tu urgencia? ¿Qué necesitas? Y ojo, era un niño de 11 años. Es complicado recordar esa llamada porque yo lo único que atiné a decirle fue: pues necesito saber cómo estás, si ya comiste, cómo te va en la escuela, ya tienes amiguitos. Y su respuesta fue: estoy muy bien y no pienso volver a vivir contigo. No hay una palabra para que yo pueda describir cómo empecé a sentir ese vacío en mi interior. Al colgar esa llamada, yo decidí que no iba a volver a importunarlos a ellos, porque era sumamente injusto que ellos hubieran quedado en medio de esa situación entre su papá y yo. Que eventualmente este amor de madre iba a ganar la batalla. Y entonces mi forma de comunicarme ya era por medio del papá, por medio de la abuela cuando se podía, que me daban información. Evidentemente había días muy complicados, como cumpleaños, Día del Niño, Navidad, Reyes, Día de las Madres. O sea, eran, en mi pequeño mundo, eran duelos nacionales. O sea, ese día yo lloraba 2 días antes, el día, y 2 días después todavía necesitaba seguir sacando ese dolor, esa tristeza de esa ausencia. Por eso esta historia no la cuento desde la parte de la víctima, pobrecita, sus hijos no la quieren. No, esa mujer, esa víctima se quedó hace 20 años. Yo me he dado a la tarea los últimos años de reconstruirme. Yo entiendo perfectamente desde dónde viene el rechazo de mis hijos. Puedo o no estar de acuerdo, pero bueno, lo entiendo. Puede parecerme injusto que aún al día de hoy, que ya falleció el papá de mis hijos, que ya no tienen esa retroalimentación del odio hacia mi persona constante, ellos sigan con la misma idea de no querer tener contacto conmigo, de rechazarme, de repudiarme. Puedo entenderlo. ¿Duele? Pues sí, sí duele. Pero no soy la víctima. Definitivamente dejé de ser víctima de ese señor hace mucho tiempo. Sigo pensando que quienes llevaron la peor parte, quienes se llevaron la peor parte de esta historia, pues son nuestros hijos. ¿Se puede solucionar? Pues con el amor de una madre no, ¿eh? Ese no sirve. Porque ese amor ha sido lo suficientemente denigrado, vapuleado, menospreciado. O sea, en pocas palabras,
el amor de madre, o al menos el mío, no tiene ningún valor. ¿Cómo he podido solventar esta situación del rechazo de mis hijos? Con mucho trabajo, con mucha terapia, con mucha aceptación, desde el amor. Pero lo principal, desde el amor que tengo hacia mi persona. Desde mi deseo de no seguir siendo la víctima. Desde mi deseo de que durante todos esos años de ausencia, de alejamiento, mi propósito era que cuando nos reencontráramos, encontraran una mujer fuerte, sana, física y mentalmente. A lo mejor no lo conseguí al 100% y esa fue su decepción. Pero en los supuestos no voy a entrar. Solamente fue una acotación al margen. En los supuestos no. Hechos. El hecho es que pues seguimos separados, que como madre es muy complicado admitir el rechazo de tus hijos, el que no eres elegida en esta dinámica familiar, y el que al día de hoy, a pesar de que el papá de mis hijos ya falleció, su voz, sus ideas y su odio están más vivos que nunca. Y qué triste, por el contexto en general, qué triste que los hijos, ya en su faceta de adultos, no alcancen a dimensionar el tamaño de influencia que todavía ejerce el papá, aún después de muerto, para seguir haciendo daño. Es algo que no, como mamá, no piensas que puedas eventualmente admitir el rechazo de tus hijos, y sin embargo, esta es mi historia. En algún video les comentaba que mi historia no es la del final feliz, pero justo este tipo de historias que no tienen final feliz son las que aterrizan a una realidad que no nos gusta ver. Como sociedad no nos gusta ver. En un mundo ideal, la violencia vicaria no debería de existir. Este tipo de delitos en contra de una mamá, y ojo, también en contra de un papá, porque también hay mujeres violentadoras. El que tú utilices a tus hijos finalmente para hacerle daño a uno de los padres es de lo más bajo que puede haber, porque estás abusando de un menor, estás utilizando a un hijo para hacerle daño o a un papá o a una mamá. Y como sociedad habla muy mal de lo que somos, de dónde estamos y de la enorme necesidad de educación que necesitamos para hablar estos temas, para educarnos sobre estos temas de violencia de género, de violencia vicaria. De repente escuchas posicionamientos como que la violencia vicaria solamente es hacia las mujeres y hacia los niños. Y lo dicen políticos,
lo dicen instituciones y dices, bueno, es una falta total de conocimiento de este delito. Nos hace falta mucha educación como sociedad y como seres humanos. Necesitamos desarrollar más la empatía, el amor. Ojalá no existiera esa palabra resiliencia, porque la tienes que ejercer desde el dolor. Pero bueno, esta es mi historia y es lo de las cosas más dolorosas que me ha tocado admitir, el rechazo de mis hijos. Ojalá, si tú estás pasando por una situación similar de la sustracción de tus hijos o estás viviendo un tema de violencia vicaria, te pido por favor que te acerques a instituciones, que le hagas caso a tu terapeuta, a las colectivas, a, a tu abogado, que establezcas muy bien tu red de apoyo y que te prepares, porque hay muchas formas en las que un violentador vicario te puede hacer daño. Si tú estás viviendo algo así, prepárate. Si algo de lo que te he dicho hasta este momento resuena en ti, pues no olvides suscribirte. Seguiré compartiendo más partes de mi historia y más, sobre todo, herramientas que a mí me han ayudado para sobrevivir. Soy Leti, legalmente humana.